Buenas a todos mis alumnos de cuarto de la ESO del Instituto de Olivares, ¿vale? Del Liche. Bueno, seguimos una semana más de trabajo. Ya habéis entregado todas las tareas correspondientes a ese segundo vídeo de la Unión Soviética, donde dejamos a Lenin en el poder tras una guerra civil cruenta, en que lucharon los rusos blancos contra los rusos rojos. Después llegamos a la NEP, a esa política económica nueva, con esa mezcla entre capitalismo y comunismo, que parece ser que la Unión Soviética ya es Rusia, ¿vale? Esa unión de repúblicas soviéticas socialistas que incluía Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, países musulmanes, países asiáticos, parece ser que se conformaba como uno de los mejores países del mundo tras su salida de la Primera Guerra Mundial. Con Lenin en el poder, ahí lo dejamos. Pero Lenin en 1922 tenemos un problema. Bueno, coge la enfermedad de la llamada apoplejia. Queda completamente paralizado. Aquí tenemos al principio de la apoplejia en su silla de ruedas, pero fijarse cómo va degenerando una enfermedad degenerativa, cómo va poquito a poco degenerando, fijarse la cara completamente ya demacrada, ¿no? Bueno, y finalmente 2 años después fallece. Con Lenin no estamos en una democracia ni estamos en una dictadura. Estamos en un 50-50. Más cerca de dictadura que de democracia. Veremos los tintes democráticos que tiene la Unión Soviética en este vídeo. Cuando muere, no deja claro su heredero. Su heredero en el Partido Comunista. Por lo tanto, ¿quién va a suceder a Lenin en el Partido Comunista? ¿Quién va, por lo tanto, va a ser el líder de la Unión Soviética? Bueno, ahí tenéis a Lenin embalsamado, lo podéis visitar en el museo, en el Kremlin. Aquí tenéis los Faustos, su entierro, ¿vale? Que con sus dos principales, bueno, con su principal amigo y enemigo, que ahora vamos a ver que es Stalin. Bueno, pero se muere sin dejar claro su suceso, ¿vale? Vamos a ver qué entendemos por este texto. Esto es el texto, podemos decirlo así, el testamento político de Lenin. Lenin ya sabía de su enfermedad y Lenin no tenía claro quién debía sucederlo como líder del Partido Comunista. Tenía claro que había dos personajes fundamentales, Stalin y Trotsky. Yo creo que lo fundamental en el problema de la estabilidad, de estarnos quietos, de estarnos tranquilitos, desde este punto de vista, son tales miembros del Comité Central, PCC, como Stalin y Trotsky. Las relaciones entre ellos, a mi modo de ver, entrañan más de la mitad del peligro de esa escisión que se podría evitar. Ojo, está avisando Lenin de que estos dos personajes son los posibles herederos a él y de que una pelea entre ellos se puede liar. El camarada Stalin, llegado a secretario general, ha concentrado en sus manos un poder inmenso. Stalin tiene mucho poder, es de los dos el que más tiene poder, pero no estoy seguro, dice Lenin, de que siempre sepa utilizarlo con la suficiente prudencia. ¿Vale? Stalin, terminamos de hablar de Stalin, Stalin es demasiado brusco. Cuidado. ¿Qué piensa sobre Trotsky, Lenin? Bueno, por otra parte, el camarada Trotsky no se distingue únicamente por dotes relevantes. Es decir, Trotsky es, bueno, está bien, pero no es un líder, podemos decirlo así, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre ellos. Aquí tenéis caricaturizado tanto a Trotsky, siempre por su típica, por su perilla y por su gafita, y Stalin, que lo vamos a conocer muchísimo en este vídeo, con su bigote, con su mirada regia. Bueno, ellos dos parece ser que van a tener la lucha por el Partido Comunista, por a ver quién va a liderar el Partido Comunista. ¿Quién quiere continuar la labor de Lenin y quién quiere cambiarla? Bueno, vamos a intentar meter en esta tabla los elementos, ¿vale? Esta tabla, aunque yo la voy a hacer aquí ahora, tenéis que copiarla en el cuaderno. Trotsky, ¿qué quiere Trotsky? La revolución permanente, la revolución mundial, aunque sea la revolución rusa. Bueno, vamos por partes. ¿Quién tiene el control del PQ, del Partido Comunista? ¿Quién tiene más poder? Stalin, ¿verdad? Venga, pues lo ponemos en Stalin. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí. Quitamos, por lo tanto, control del PQ, lo ponemos en Stalin. Bien. ¿Quién quiere hacer la revolución mundial? ¿Quién quiere llevar la revolución a todas partes? Bueno, en este caso es ni más ni menos que Stalin. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo quiere llevar esa revolución a todas partes. ¿Quién quiere hacer la revolución permanente? ¿Quién es el heredero verdaderamente político de Lenin? ¿Quién quiere seguir la obra de Lenin? Trotsky. ¿De acuerdo? ¿Y quién quiere afianzar la revolución de la Unión Soviética? Stalin. Perdón, Trotsky. ¿De acuerdo? Bueno. Stalin inicia una campaña anti-Trotsky, ¿de acuerdo? Fijarse, como si fuera un diablo, ¿no? Lo pone aquí, ¿no? En este dibujo de aquí de la derecha, ¿no? Aquí tenéis a Trotsky, perdón, en su despacho. Bueno, pues aquí está Trotsky, ¿no? Como si fuera un diablo con una
una zarpa, ¿verdad? Y hay un obrero pegándolo, ¿no? Bueno, Stalin, como tiene mucho poder, empieza poco a poco a hacer una campaña anti-Trotsky. Y tanto es así que Stalin tanto poder tiene que logra echar a Trotsky de la Unión Soviética. Lo echa, ¿de acuerdo? Lo deporta, mejor dicho. Recordad que Trotsky es el héroe de la guerra civil, el que había vencido para Lenin, el que había hecho que la revolución venciera. Bueno, se fue a México, lo deportaron a México tras pasar por Europa, por España, ni más ni menos. Allí en México conoció a Frida Kahlo, incluso parece que estuvieron liados, fueron amantes. Aún así, Trotsky desde el exilio, ¿vale? No paraba de criticar a Stalin, ¿de acuerdo? Y al régimen que había quedado. Por ejemplo, él habla de la revolución permanente, de la revolución traicionada, ¿vale? Habla de un libro de Stalin. Bueno, tanto es así que Stalin se mosquea con Trotsky, ¿vale? Y empieza a borrarlo de todos lados. Fijarse, empieza a borrar a Trotsky y a sus amigos, a los que habían apoyado a él, de todas las fotos en las que estaba Lenin. Lenin está aquí, ¿verdad? Bien. Pues aquí tenemos atrás a un afín a Trotsky, lo borra Stalin. Aquí tenemos un meeting de Lenin con Trotsky aquí, lo borra. Aquí tenemos a Lenin con varios seguidores de Trotsky, los borra. Quiere hacer que desaparezcan. Fíjense, este hombre también desaparece. Desaparezcan de la historia de la Unión Soviética. No quiere Stalin que estén. Aquí está Trotsky. Aquí está Lenin. Desaparece de la foto. ¿De acuerdo? Los van borrando. Tanto es así, tantas son las críticas que hace Trotsky a Stalin que finalmente en 1940 Stalin contrata a un anarquista catalán, Ramón Mercader, y asesina con un piolet, con un pico, a Stalin un picotazo en la cabeza. Ahí tenéis el piolet, un pico chiquitito, ¿de acuerdo? Con el que se mató a Trotsky que estaba en México. Ramón Mercader fue el anarquista catalán, a orden de Trotsky, ¿de acuerdo? Fue el que asesinó a Trotsky mediante la orden de Stalin. Bueno, en fin, de hecho hay mil y un memes, ¿no? Ahí tenemos a Stalin pegando a Trotsky, ¿no? Hay una película de Trotsky en el que se ve a Ramón Mercader llegando por detrás, ¿no? Con el piolet, ¿no? Parece ser que no lo escuchó, tenía los AirPods puestos. En fin, hombre, mujer, negro, blanco, todo igual. Kennedy, que murió por un tiro en la cabeza, lo veremos. Luis XVI, que ya hemos visto, que le cortaron la cabeza. Hemos visto a la Trotsky, piolet en la cabeza. Y Carlos II, recordad, este rey tan guapo de la historia de España. Bueno, si has enfadado tú con Stalin, pues claro, es normal que te mate, ¿no? Bueno, tontería. Bueno, pues aquí tenemos ya a Lenin y a Stalin. Lenin muerto, Trotsky muerto y Stalin se queda solo. Y aquí tenemos a Lenin en su retiro, ¿no? Con la apoplejía, ¿no? Antes de morir. Que bueno, que discutía bastante con Stalin. No se llevaban bien, no entendían bien la política, ¿no? La entendían de modo distinto. ¿Sabía que una de cada tres personas es un cerdo capitalista? Yo no soy capitalista, yo tampoco. Serás tú. Bueno, aquí tenemos el Politburo. Aquí tenemos los que van a mandar ahora con Stalin. ¿De acuerdo? Con Lenin al fondo en una estatua, ¿no? Recordándolo. Bueno, pues Stalin, si vemos esta foto al final, a todos los demás desaparecen también. Vale. Ahí tenemos a Stalin, a Joseph Stalin. ¿Vale? Jovencito, que lo llegaron a meter en prisión varias veces por varios atentados contra el zar y contra el orden de los zares. ¿De acuerdo? En 1926 podemos decir ya verdaderamente que el Stalin ya es el líder del Partido Comunista. Es el seguidor de Marx, del comunismo que creó Marx con el Manifiesto Comunista, que lo creó junto a Friedrich Engels, que lo puso en práctica Lenin y ahora lo sigue Stalin. Aquí tenemos a Lenin y a Stalin en ese cartel, ¿no? Como Stalin, heredero, claro, de Lenin. Aquí tenemos el stalinismo, ¿de acuerdo? Esto lo copiamos en el cuaderno. Es una dictadura ya 100%. Una dictadura 100% con una clase social privilegiada, un grupo social arriba, mandando. Lo que vamos a llamar la nomenclatura. Y esta gente que mandan no se conforman con solamente con mandar, sino que se llevan los billetitos calentitos al bolsillo a través de una enorme corrupción. Como tal dictadura, a Stalin se le venera, como si fuera un dios, se le hace culto, ¿de acuerdo? A través de un tipo de arte que ahora veremos con imágenes que se llama el realismo socialista. Y lo que no sea culto a Stalin se lo censura. Y se hacen purgas contra todo que no piense como Stalin o a favor de Stalin. Purga es eliminación de la oposición. A través de los asesinatos en masa o a través de campos de concentración y de trabajo. Mejor dicho, campos de trabajo. Gulag. ¿Dónde? En Siberia. ¿Cómo se trabajaba en Siberia? Mínima
de grado, 37, menos 37 grados, máxima 10 grados. ¿Cómo sabía yo que este estaba contra Stalin o que criticaba o que no casaba con Stalin? Pues a través de sus dos policías políticas, la GPU y la NKVD. Policías que solamente se encargaban para purgar a la oposición de Stalin. Con lo que refiere a la economía, Stalin tenía perfectamente la economía planificada. La planificaba a través de unos planes quinquenales, lo que llamamos a llamar el Gosplan. A través de 5 años, ¿vale? Stalin se ponía en 1940, por ponerlo un ejemplo, ¿de acuerdo? Y decía, pues en 1945 tenemos que llenar estos objetivos. En 1945 se sienta de nuevo y dice, en 1950 tenemos que cumplir estos objetivos. ¿Cuáles son los dos grandes objetivos que se marca Stalin en su gobierno? Que las tierras pasen al Estado, colectivización masiva de tierras, que las tierras sean propiedad del Estado y ahora el Estado se las ceda a los campesinos. Es decir, quien pierde las tierras son los grandes terratenientes, los grandes nobles, los grandes... ¿Vale? Que esas tierras pasan al Estado y el Estado se las pasa a los campesinos a través de los llamados soviets de campesinos, es decir, agrupaciones de campesinos. Y lo más importante, se tiene que industrializar Rusia. Una industria, de acuerdo, que va a ser sobre todo armamentística. A pesar de que está en una dictadura, Stalin realiza una constitución en 1936. Habla de derechos, de libertades, pero evidentemente no hay democracia. Por lo tanto, no se llegan a cumplir la mayoría de ellos. Una constitución que se parece bastante a lo que después hará Franco en España con la Ley Orgánica del Estado o con el Fuero de los Españoles, que habla de, oh, qué maravilla, pero no se llevan a la práctica, ¿no? Ya lo veremos, el tema de Franco. Y en política exterior vamos a ver cómo Stalin quiere, como hemos visto antes, llevar la revolución a todo el mundo, creando los llamados frentes populares. ¿Qué son los frentes populares? Son como grupos políticos, socialistas, comunistas, que quieren, bueno, mejor comunistas más que socialistas, porque Stalin rompe con los partidos socialistas. Recuerda que los socialistas es el comunismo light, ¿de acuerdo? Quiere que a lo largo de toda Europa se vayan creando en distintos países, él favorece, financia, ayuda a que en distintos países vayan saliendo gobiernos comunistas o, podemos decir, de izquierda. ¿Para qué? Para frenar a lo que ha surgido ya, que es el fascismo y el nazismo. Que lo vamos a ver en el tema siguiente, es decir, a Mussolini y a Hitler. Como contrapartida de ese fascismo y ese nazismo, Stalin intenta financiar en que en los distintos países de Europa vayan surgiendo gobiernos comunistas socialistas, de izquierda. Mientras está intentando parar a Hitler, hace un pacto de no agresión, porque ya está viendo Stalin las orejas al lobo. Está viendo que Hitler va a empezar en breve la Segunda Guerra Mundial, desde Alemania. Y él hace el pacto de no agresión, o llama también Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el ministro de Exteriores, bueno, el enviado por Hitler para negociar con Rusia, y Molotov el enviado de Stalin para negociar con Hitler. Ahí llegan a un acuerdo. No nos vamos a pelear. ¿Vale? Hitler y Stalin no se van a pelear. Alemania y la Unión Soviética no se van a pelear en un principio. Pero claro, este pacto, no hace muchos años, se descubrió que tenía una cláusula secreta. Es decir, cuando Stalin empezara la Segunda Guerra Mundial, que se estaba viendo ya, iba a invadir la mitad de Europa del Este. Ahora vamos a ver un mapa. Y Stalin la otra mitad. Se dividían, se repartían Europa del Este. Ahora vamos a ver. Bueno, aquí tenéis una caricatura muy significativa de cómo es Stalin el líder absoluto de la Unión Soviética. Él dirige, él habla y él escucha, ¿no? Él elimina toda la oposición. Todo lo que no sea como él, eliminado. Todo como él. Fíjense, esta caricatura es de Alemania, una caricatura nazi, criticando a Stalin. ¿Por qué? Porque está en todos lados, ¿no? Es el todo, es el todo. Bueno, hablamos de la nomenclatura de esa clase privilegiada de la Unión Soviética, que tenéis un libro. ¿Quién era esta élite del Partido Comunista? ¿Quién era esta élite de la Unión Soviética? Artistas, ingenieros, políticos, empresarios, todos estos que van a mandar que se van a relacionar con Stalin, que van a hacer su círculo de poder, de amigos, de paniaguados, de pelota, vamos, y que se van a llevar los billetes calentitos también. Bueno, ahí tenéis con sus íntimos colaboradores, de acuerdo, Stalin, que antes eran de Lenin, pero a todos esos que están ahí los asesinó, ¿de acuerdo? Los antiguos colaboradores de Lenin, a todos los elimina Stalin. ¿Y dónde los manda? A Gulag. Gulag son esos campos de trabajo en Siberia, fijarse el clima, el frío. O a hacer trabajo forzoso, a poner el ferrocarril por toda Siberia, viviendo hacinados, separados de las mujeres, a trabajo forzoso, a vivir en situaciones de miseria.
trabajando, trabajando, trabajando. En fin. Todas las marquitas negras que veis aquí son campos de concentración o gulag. ¿De acuerdo? Desde Asia hasta Ucrania, hasta los países como Kirguistán, Afganistán, países musulmanes. Bueno, tenéis una obra magnífica de Alexander Solzhenitsyn que se llama El archipiélago gulag, que es un novelista que Stalin mandó a los gulags, pero que él salió de estos gulags, ya veremos cuándo, bueno, tras su muerte, y nos escribió, bueno, nos relató cómo fue es un diario, digamos, por así decirlo, que nos cuenta la vida de los gulags, una obra magnífica. Bueno, cuando llega, bueno, en 1930, fijarse los arrestos que tenemos, ¿de acuerdo? Los que son llevados a campos de prisión y fijarse cómo van aumentando, van subiendo, van bajando, pero fijarse en 1937. Se arrestan a casi 1 millón de personas, se condenan a 790.000, se ejecutan, se asesinan a 353, ¿vale? Estamos ya aquí viéndole la oreja al lobo a Hitler, estamos, por lo tanto, ¿vale? Muchos se exilian. Fijarse que al principio con Stalin se exiliaron muchos. Los que se quedaron, desgraciadamente, fueron mandados a campos de prisión. Unas cifras brutales. Si hacemos el total, las cifras son brutal. Culas para todo, ¿no? Como Iniesta con los calices. En fin. Aquí tenemos un vídeo, pero no se mueve. Bueno, no pasa nada. Tampoco era interesante. Bueno, era un vídeo que era una tontería, ¿no? Porque se ve que Stalin va a darle la mano a un militar, el militar no se la da y el de cachondeo le da así las palitas como diciendo, para cular tú también. Bueno, Stalin, como decía, se rodea de artistas para crear de Stalin no una imagen de un dictador, sino una imagen de un tío afable, de un gobernador afable, amigo de los niños. Es lo que vamos a llamar realismo socialista. Es ese tipo de arte vinculado a Stalin para ponerlo, como ya os digo, bueno, amable, líder de los obreros, de los comunistas. Fíjate, como si fuera Papá Noé, ¿no? Regalando aquí a los niños, a rusos y a chinos, recordad, porque la Unión Soviética se extiende desde Europa hacia Asia. Aquí tenéis una obra magnífica de Vera Mujina, Obrero y Cognosciana. Cognosciana es una campesina. El obrero con el martillo, la campesina con la hoz, ¿verdad? Juntos, ¿no? Por la revolución, por la Unión Soviética, por el comunismo de Stalin. Ahí lo tenéis en un sello. En fin, una obra magnífica. Fijarse, ¿no? Hablando de estas ejecuciones, estos fusilamientos que hace Stalin en Rusia. Fijarse, estamos hablando de miles, ¿no? Fijarse en 1937 al 38, las famosas purgas. Se hicieron 682.000 ejecuciones, 1.372 arrestos. Se fusilaron a más de la mitad, o se deportaron a más de la mitad del Partido Comunista, ¿vale? Del Congreso del Partido Comunista. A los dirigentes del Partido Comunista 98 se los cargó o los deportó. A más de la mitad del Partido Comunista se los cargó, le hizo una limpieza para poner a sus amigos, a sus peñaguados, a sus pelotas, a los que él quería. Bueno, y después tenemos en economía los planes quinquenales, ¿vale? Esto es economía planificada, ¿vale? Cada 5 años, como podéis ver aquí. Los dos grandes objetivos, colectivizar las tierras y sobre todo la industrialización. Pues fijarse cómo la economía crece verdaderamente, ¿verdad? Crece en economía, las obras públicas, los militares, pero fijarse que verdaderamente el consumo de las familias decae. A pesar de que la Unión Soviética gana en industrialización, en electricidad crece, ¿de acuerdo? Fijarse, segundo plan quinquenal, ¿de acuerdo? En carbón crece, petróleo crece, en hierro crece, en acero, acero no tanto, ¿no? Y ahora veremos que la industria armamentística crece brutalmente, viendo que la Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, pero las familias no tienen ese poder adquisitivo como avanza la economía, ¿no? La gente no está bien. La propiedad de la tierra antes de 1917, antes de la Revolución Rusa, pues bueno, ahí tenemos el pueblo, los demás serían de terratenientes. Después, pues bueno, se fueron poquito a poco colectivizando, ¿de acuerdo? Prados comunitarios, tierra de cultivo de los campesinos, pero después ya con Stalin, con la colectivización, se hacen granjas colectivas o koljos. Es decir, son agrupaciones de campesinos del Estado, ¿vale? Que el Estado ha colectivizado todas las tierras y ahora se las reparte a estos koljos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos una manifestación campesina en 1932, donde se puede leer: nosotros colgosianos, los campesinos del Estado, podemos decir así, queremos una colectivización total y liquidaremos a los kulaks como clase. Los kulaks eran los campesinos medios, esos campesinos que tenían alguna tierra antes de la revolución. Bueno, es una manifestación pro-Stalin, ¿vale? Apoyando la colectivización de Stalin. Más carteles, ¿vale? De la industrialización, cartel propaganda, todo. Stalin creó una verdadera propaganda espectacular. Y esto es clave. ¿Cómo se colectiviza
cómo la colectivización del campo llega a la industria. Bueno, el Estado compra los productos a los campesinos a bajo precio, ¿vale? Imagínate que tú tienes una tierra que te la da el Estado, que tienes un coljos, ¿vale? Tienes tu vaquita, tu trigo, bueno, te pagan muy poco. El Estado coge, vende estos productos, la leche y el pan, que ha salido del trigo y de la vaca, en la ciudad a un precio más elevado. Yo te pago a ti 50 céntimos, ahora lo vendo a 5 euros. El Estado se lleva el dinero, el beneficio. Y ese beneficio lo invierte en la industria. El objetivo siempre es industrializar Rusia. Los campesinos, verdaderamente, aunque no están en la miseria, pero no están para tirar cohetes, ¿vale? Aunque están más cerca de la miseria que del Estado medio, podemos decirlo así. El Estado saca dinero y lo invierte en la industria. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué os transmite este cartel? Fijarse, tenemos dos partes, ¿verdad? Aquí tenemos un hombre con un sombrero, ¿no? Parece un empresario. Aquí hay como un borracho, ¿no? Esto un gorrito parece como uno de la iglesia. Aquí otro empresario, ¿no? Parece un demonio, ¿no? Y aquí un militar golosiente. Son los enemigos de Stalin. La iglesia, los borrachos, los empresarios, en fin. Los enemigos del Gosplan, de la economía planificada. Bueno, pero fijarse la hambruna que pasan, ¿de acuerdo? En Ucrania, sobre todo en Ucrania, en Polonia, la zona que todavía no es de Rusia, ya veremos que después Polonia es conquistada por la Unión Soviética. Fijarse, ¿no? Como la hambruna en el campo es brutal. Lo verde es la hambruna en el campo, sobre todo en los años 33, 34. La ciudad no tanto, pero fijarse, ¿eh? Como la economía planificada de Stalin al principio falla, ya después, fijarse cómo va mejorando. ¿De acuerdo? Mejora bastante. Pero, fijarse, ¿eh? Como podéis ver, la carpeta de comida está vacía. Ya, eso a Stalin le hace mucha gracia. Bueno, poquito a poco fue desarrollándose, ya os digo, en un momento malísimo, 33 y el 34. Poquito a poco fueron esos beneficios llegando a la industria, se fue industrializando cada vez más la Unión Soviética. En verde tenemos la zona más industrializada, los campos de trabajo en morado, los principales. Esta línea de aquí es el Transiberiano, ese tren que cruza desde Moscú hasta Vladivostok, hasta Asia. Y de esta economía planificada tenéis un texto en el Google Classroom, ¿vale? Tenéis la primera tarea, muy sencillito el texto, ¿de acuerdo? Tenéis que versar recordar, identificación, autor, año, donde estamos hablando, si es fuente primaria, si es del momento. Hacer un texto histórico fuente primaria casi siempre, ¿de acuerdo? Si es un texto político, un texto económico, vamos a hablar de economía, ¿vale? Si es un discurso, si es una carta, si es una prensa, ¿de acuerdo? Hacemos un análisis, dividimos el texto y decimos en cada parte que yo he dividido el texto que habla y exponemos el comentario. El comentario es Stalin. Cuento todo lo que yo acabo de hablar de Stalin, tanto política como economía, es decir, el esquema, desarrollar el esquema, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, más imágenes, ¿no? De la Unión Soviética ahí, con su símbolo de la hoja y el martillo, ¿no? Atacando ahí al empresario, al dólar. Bueno, y aquí tenemos cómo verdaderamente funciona la Unión Soviética. Tenemos a los ciudadanos soviéticos, ¿vale? A los ciudadanos normales y corrientes, que mediante un sufragio universal votan. ¿A qué partido? ¿A qué votan? Votan las candidaturas del Partido Comunista, es decir, solamente se vota al Partido Comunista. ¿Se vota al presidente? No, se vota al Partido Comunista, a los que yo quiero que estén en el Partido Comunista. Ya veremos que esto es muy opaco, es decir, muy corrupto. De esta candidatura del PQ salen los gobernadores locales y salen los gobernadores de las distintas repúblicas. Recordad que la Unión Soviética son muchas repúblicas, Rusia, Ucrania, Moldavia, boom. Pero principalmente hay un Soviet Supremo. Aquí está Stalin, el Soviet Supremo. ¿De acuerdo? Que es el que domina todo. Es el que preside y es el que preside también el Consejo de Comisarios. Es decir, con esto quiero llevar una idea. Que hay elecciones muy amañadas que se eligen a los gobernadores locales, no, que se eligen, perdón, a los líderes del Partido Comunista. Y esto, a su vez, eligen, es decir, nosotros no elegimos a los, podemos decir, a los alcaldes ni a los presidentes, no. Lo eligen dentro del partido. ¿De acuerdo? Es todo muy opaco. Es como si tú votaras, venga, quiero votar al PSOE. Pero dentro del PSOE ahora entre ellos van a decidir quién va a ser líder, quién va a ser... No, ahora mismo nosotros sabemos quién. Si votamos al PSOE, por ejemplo, sabemos que Pedro Sánchez va a ser el líder, ¿no? Vale, está un poco muy opaco, muy oscuro. Bueno, y esto es lo que decía de los frentes populares. La Unión Soviética ayuda a que aparezcan frentes populares en toda Europa en la lucha contra el nazismo y el fascismo. Ya surgió el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Y apoya un gobierno en Francia de izquierda, el Frente Popular, y en España, como veremos en la República, en este mismo tema, pero el apartado de España, veremos como en 1936 aparece un gobierno que va a durar muy poco, por el golpe de Estado que realizan los militares fascistas, bueno, faciosos, sublevados y traicioneros a la historia de España, que van a llegar después de la Guerra Civil, la dictadura de Franco. Bueno, aquí tenemos el Frente Popular,
esa tercera fase de la Segunda República de España. Y aquí tenemos el momento de la firma del Tratado de No Agresión entre Alemania y Hitler, perdón, entre Alemania de Hitler y la Rusia, la Unión Soviética de Stalin. Stalin siempre un tío muy gracioso, ¿no? Venga, firmando de que no nos vamos a pelear. Y así lo ve la prensa. Como si estuvieran bailando, ¿no? Hitler y Stalin. Como si alguien aquí, como Caperucita Roja, ¿no? Llegara y se encontrara al oso que es Rusia, y al zorro, que es Alemania, y a punto de comérselo. Como si estuvieran casándose, ¿no? O viajaran en la misma dirección. Esta niña chiquitita, si os acercáis, pone Polonia. Hay una niña chica que están a punto de comérsela. Esta niña chica es Polonia y se la van a comer entre la Unión Soviética por el este y Alemania por el oeste. Este era el pacto secreto entre Alemania y la Unión Soviética. En el momento que Alemania invadiera Polonia, la Unión Soviética lo haría por la derecha, ¿de acuerdo? En fin, Hitler y Stalin saludándose y entre medio, Polonia. Ahí tenéis antes, ¿vale? Bueno, lo que tendría que ser, ¿de acuerdo? El pacto. Lo naranja es lo que se quedaría la Unión Soviética, en azul lo que se quedaría Alemania, pero veremos cómo eso no se va a cumplir, en fin. Veremos que como cambia, ¿no? Bastante, que la Unión Soviética se mete bastante, en fin, ya veremos cómo se rompe el pacto, ¿de acuerdo? Y a través de la Operación Barbarroja, Hitler invade la Unión Soviética. El fantasma del comunismo, como se solía decir en la época, ahí está el fantasma del comunismo, está el fantasma de Stalin expandiéndose por Europa, llegando ya a Francia, llegando a España. Bueno, tenemos un libro muy interesante de un español, Ángel Pestaña, que estuvo en la Unión Soviética y nos contó lo que vio, ¿vale? Y Ángel Pestaña, que después con sus ideas ayudó a la expansión del comunismo en España. Ahí tenemos a Stalin como líder de la Unión Soviética expandiéndose, ¿no? Como el marinero, o mejor dicho, el capitán del barco, ¿no? Dirigiéndolo. Sucesor de Lenin mandando, él ahora realizándolo, todo el pueblo apoyándolo, la industria llegando a todos lados. En fin, y aquí lo dejamos. Las tareas, ¿de acuerdo? El comentario de texto que os he mencionado de economía y el eje. El eje que ya hemos hecho dos, ¿de acuerdo? Pues ahora hacemos la tercera parte de ese eje, seguimos haciéndolo. ¿Qué va a valer? La muerte de Lenin, la lucha entre Trotsky y Stalin y el stalinismo, ¿de acuerdo? Ponemos en el eje pues, los principales, los años, lo que tenemos, los pactos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos de fecha, ¿de acuerdo? El esquema no hace falta ponerlo en el eje. El comentario de texto y un puzzle, un vídeo con preguntas, ¿de acuerdo? De la Revolución Rusa, muy sencillito. Bueno, pues con esto lo dejamos, ¿de acuerdo? Y las actividades que se mandan hoy viernes para el viernes siguiente, y el viernes siguiente os subo un nuevo vídeo que ya en este caso va a ser de la Segunda República Española, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que estéis todos bien, que estéis en casa y que no estéis aburriendo mucho. Y espero que no haya sido esto que os hayáis dormido 20 veces entre medio por el vídeo. Bueno, un abrazo, espero que vaya todo bien. Y hacer la tarea, por favor. Hasta luego.